Vamos a conversar sobre la ley que hace tan solo unos días promulgara la presidenta de la República, esta ley que le otorgaría una amnistía a militares, policías y también integrantes que lucharon contra el terrorismo en nuestro país entre los años 1980 y el año 2000. Hubo una audiencia importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí estuvo el doctor Ángel Delgado, quien fue parte del equipo de agentes del Estado peruano. ¿Cómo está, doctor? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. A ver, ¿cuál ha sido básicamente el argumento principal con el cual ustedes se han presentado ante la Corte Interamericana? Porque desde la Corte incluso hubo un pronunciamiento sobre que no se debía aplicar esta ley en el Perú y que los jueces no hicieran caso de lo que había promulgado la presidenta de la República. Bueno, yo creo que lo que primero hay que aclarar, y te agradezco mucho la oportunidad, es que no hemos ido a defender la bondad o a recibir críticas sobre la ley, que sería lo razonable. No se ha visto eso. Entonces, hemos asistido para impedir y defender la posición del Perú frente a sanciones que se le quieren imponer al Estado peruano por haber discutido, aprobado, votado esta ley, por haberla promulgado. Y eso es inaceptable en cualquier Estado de Derecho. En el mundo democrático tú no conoces jueces o tribunales que le digan a las autoridades, en este caso del Parlamento, que no ejerzan su función parlamentaria, que no presenten proyectos de ley, que no lo discutan, que no lo votan, o que la presidenta de la República no pueda promulgar la ley, o que los jueces no puedan aplicarla. Eso es inaceptable. Y esto es porque la Corte se ha desviado de sus funciones originales. La Corte debiera ser el organismo que resuelve en última instancia casos controversiales que tengan que ver con derechos humanos, pero luego de haberse agotado la vía interna nacional de cada país. Permítame detenerme allí. Este caso de la ley promulgada por la presidenta está en el tribunal, ya llegó al tribunal. Para nada. ¿Alguna de las partes que se siente afectada con esta ley, que considera que no es correcta, ni siquiera ha acudido al TC y ha agotado esa vía como para ir a la Corte? Ni siquiera ha sido presentada. Entonces, si tú lees el artículo 205 de nuestra Constitución, a la letra dice que cualquier persona que se siente afectada por un fallo que agota la vía nacional tiene abierta los tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte. Y además, si nosotros revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el marco jurídico internacional de la actuación de la Corte, porque dentro de sus artículos se creó la Corte, su administración de justicia es de naturaleza subsidiaria y complementaria de la jurisdicción interna que debe agotarse previamente. Entonces, sería muy interesante discutir en la Corte si la amnistía es buena, mala, tiene tales problemas. Pero no, aquí hay un mecanismo perverso que no está establecido en la Convención. Y es un procedimiento que se llama, es un tema un poco técnico, pero quiero explicarlo, supervisión de ejecución de sentencias, ¿ya? Que no es un trámite que está contemplado en la Convención, sino lo han desarrollado los jueces muchos años después, a través del reglamento que son competentes para aprobar reglamento de la Corte, y lo han ido complementando, desarrollando y fortaleciendo mediante sus fallos jurisdiccionales. O sea, la propia Corte se ha ido dando más y más competencias. Más atribuciones. Y nosotros sostenemos entonces que este tipo de atribuciones y esta competencia en este tipo de procedimiento es irrita. No le corresponde. La Corte no tiene por qué actuar como una policía o como una fiscalía que interviene antes. Los jueces en todas partes del mundo son la última instancia y su actuación está inclusive encapsulada para que el ruido y las acciones no le afecten en su decisión. Aquí no, aquí la Corte se adelanta, emite juicios ya de valor y prejuzga sobre situaciones que debieran en todo caso agotarse en la vía interna. Permítame, usted habló de sanciones, que la Corte podría aplicar algún tipo de sanción. Son medidas provisionales. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Mira, no aplicar la ley, que no discutamos la ley, que no se promulgue la ley, que los jueces no pueden aplicar esa ley. Eso es inaceptable. Esas se llaman medidas provisionales y podemos ser inclusive denunciados
ante la Asamblea de la OEA. Hay algunos jueces que, aunque esta ley está vigente en ese país, ya no la están aplicando y se han amparado en una figura que se llama, me parece, el control difuso. Ya, bueno. De acuerdo. Es un argumento que usted también dijo en la Corte, sí, ¿no? Que finalmente los jueces tenían el libre criterio como para ver si aplican o no aplican. Cuando aplican control difuso, entonces esta situación tiene que subir, entiendo, a la Corte Suprema para ver finalmente si estaba bien aplicada o no aplicada, si procede o no procede. Sí, efectivamente. Yo creo que esto sirve para poner en evidencia que en el Perú, aquí no hay pues un país a lo cubano, venezolano, donde se hace lo que quiere. Aquí el Poder Judicial reacciona con independencia y a veces excesiva, y por eso muchos jueces, a la hora de que se le presente la solicitud para que esta amnistía se haga vigente, pueden evaluarla y pueden no aplicar la ley. Esto va en grado, va a ser apelado al superior y llegará al Tribunal Constitucional, quien tiene la última palabra en materia interna. Entonces, este es el procedimiento correcto y lo señalamos para decirle que en el Perú sí hay mecanismos nacionales que protegen los derechos humanos. Ahora, cada caso es un debate particular, porque nosotros, mira, esta norma no se ha dictado, como dicen ellos, para excarcelar y favorecer a quienes cometieron los crímenes horrendos en La Cantuta y Barrios Altos. Porque un poco, si tú lees el título de la dirigencia es Barrios Altos, La Cantuta contra el Perú. ¿No alcanza a ningún procesado, sentenciado por el caso Barrios Altos, La Cantuta? No, ninguno. Mira, el artículo primero de la ley que estamos comentando dice así: se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y rondas campesinas que no tengan sentencia, pero cuyos procesos de investigación, trámite, enjuiciamiento vienen durando 25, 30, 35 años, porque esto afecta un derecho fundamental, el plazo razonable. Bien, doctor. Y por lo tanto, como comprenderás, 30 años en ninguna parte del mundo es un plazo razonable. Entonces, si discutiéramos esto, podríamos llegar a acuerdos. Inclusive, si mañana alguna persona del caso de la que se fugó, se lo podría sacar de los alcances de la ley. Pero no, aquí la prepotencia de la Corte, el abuso de la Corte, la afectación a la soberanía constitucional es: tú no puedes pronunciarte. ¿Y sabes qué? Se basan en la ejecución, en la supervisión de una sentencia que se dictó el año 2001, Barrios Altos, y 2006, la Cantuta. ¿Te parece justo, legítimo, que luego de 25 años o 20 años, según sea, la Corte, diciendo que está supervisando, le impida al Perú y a los órganos poder que no actúe, que no se presenten proyectos de ley? Eso es inaceptable. Y te aseguro que en ningún Estado de Derecho del tenemos que ir cerrando, porque lo comprometo a venir otro día, porque sin duda este tema todavía tiene para rato. Vamos a ver qué cosa resuelve la Corte. De acuerdo, pedimos que la Corte no se meta en este asunto y más bien que deje que fluya la vida interna y en última instancia se pronuncie como debe ser. Claro, muchas gracias al doctor su momento. Ángel Delgado, que ha sido parte del equipo de agentes del Estado peruano que se ha presentado en esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.